Hay algo allá afuera, con Alfredo Joñant. Hola, soy Alfredo Joñant y te invito a escuchar un nuevo episodio del podcast Hay algo allá afuera, un espacio en el cual converso con académicos e intelectuales sobre los grandes temas económicos, políticos, sociales y culturales de nuestro tiempo. En esta oportunidad me junté a conversar con Yanira Zúñiga para responder a una pregunta. ¿Qué es el feminismo? Yanira Zúñiga Añasco es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III y ha hecho estudios postdoctorales en el equipo de estudios de género SAYES, perteneciente a la Universidad Toulouse II. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, donde dicta cursos de pregrado y posgrado sobre derechos humanos y sobre género. Ha publicado numerosos artículos y colaboraciones en libros colectivos nacionales e internacionales, examinando distintas instituciones jurídicas desde la perspectiva de género. También ha ejecutado varios proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre estos y otros temas. Ha sido integrante de consejos científicos e institucionales vinculados con órganos de protección de derechos humanos. Hola Yanira, muchas gracias por haber aceptado de participar en otro episodio del podcast Hay algo allá afuera, en su 6ª temporada. Y en este caso, para conversar sobre un tema del cual se habla mucho, se le nombra en la conversación social sin mayor dificultad, pero en donde no estoy completamente seguro que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Y la invitación que te formulo es a que conversemos sobre el feminismo, pero como punto de interrogación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del feminismo? Y diría, a priori, que el feminismo son varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, es un movimiento social que, como todo movimiento social, tiene un ritmo episódico con altos y bajos. Es una causa política que permea no solamente la conversación social, sino también los programas políticos de los partidos y de los candidatos. Es también una corriente intelectual, evidentemente no necesariamente unificada. Y la primera pregunta que te hago es si el feminismo es todas estas cosas, pero que también sabemos que no es un fenómeno enteramente unificado. La pregunta entonces sería, 1, ¿qué es el feminismo? Y en segundo lugar, ¿en qué consisten sus diferencias internas? Bien, primero gracias por la invitación. Yo estoy de acuerdo con la conceptualización, ¿no? El feminismo es todas esas cosas, y además yo diría, le agregaría que tiene un elemento vivencial, ¿no? Como tiene un elemento vivencial, tiene también un reflejo en las posiciones morales y políticas individuales. No solo tiene esta dimensión colectiva de movimiento, de corriente de pensamiento, de agenda política, sino que tiene también una significación en el plano de la vida personal, sobre todo de las mujeres. Y esto me lleva a la segunda cuestión de cuáles son sus diferencias internas. Yo diría que toda expresión de la actividad humana que ha pasado por tantos periodos, ¿no? con movimientos de especial presencia en la vida política y también del letargo, está atravesado por las causas y por los motores que han sido importantes para el desarrollo de las distintas sociedades, y por lo tanto interactúa con esos momentos históricos, y eso también va causando nuevos enfoques y también divisiones al interior. Y como es un movimiento vivencial, que es lo que también me interesaba poner de relieve, muchas de esas vivencias particulares de las mujeres van generando nuevos enfoques, sobre todo a partir del último tercio del siglo XX. Esto es bien visible, como la diversidad de las mujeres como colectivo van generando no solo nuevos enfoques, sino tensiones también alrededor de estos feminismos, y ahí con más claridad se empieza a hablar de feminismos en plural,
Y esta pluralización de la idea tiene que ver con esas divisiones, con esas tensiones y hasta cierto punto también con esas competencias de agenda política que se van fraguando alrededor de estas diversidades, ¿no? Y entonces aparece también muy fuertemente la posición de los llamados feminismos subalternos o que han tenido menos trayectoria, dentro de los cuales se inscriben los feminismos latinoamericanos, que empiezan a reclamar también que se ponga atención a las condiciones especiales de las mujeres en América Latina, que están signadas por la pobreza, por la herencia del colonialismo, por supuesto, por el indigenismo, etc. Déjame detenerme en justamente lo que estabas diciendo, que es en los feminismos al plural, para enseguida transitar a los feminismos subalternos. Y quiero iniciar este exordio, digamos, a partir del caso del feminismo norteamericano, que es un feminismo muy poderoso, muy influyente históricamente. Es un feminismo que se origina muy tempranamente en el siglo XIX a través de las luchas sufragistas, que también tuvieron lugar con mucha visibilidad en el Reino Unido. Es un movimiento muy potente socialmente, con oscilaciones. La última de ellas al alza fue este fenómeno conocido como Me Too. Agreguemos que desde Estados Unidos uno puede enfrentarse a leer grandes intelectuales feministas, ellas muy distintas unas con otras, incluso en abierta disputa, como Judith Butler, Nancy Fraser por el lado de un feminismo socialista, Sheila Ben-Habib, en fin, aquí no estamos hablando de personas comunes y corrientes, estamos hablando de grandes intelectuales muy reconocidas en la academia además, pero además también muy influyentes en el activismo. Si te digo esto, es para preguntarte lo siguiente: ¿cómo circulan y viajan estas ideas feministas? Estas ideas feministas, en este caso del feminismo estadounidense, viajan hacia los países del sur, se adaptan, hay apropiaciones mecánicas, hay inventos desde la recepción en los países del sur, y al revés, los países del sur son exportadores hacia los países del norte de ideas feministas. Yo creo que sí, que siempre se produce algo de eso. Por supuesto, el feminismo estadounidense ha sido, como tú bien mencionas, un feminismo muy, muy importante, sobre todo también en la academia, ¿no? La forma en que la idea de género, que al final es la expresión política, pero también académica, es decir, cuando se empieza a hablar de género, en algún sentido el feminismo obtiene una credencial académica que le había sido escurridiza hasta ese momento. Ese fenómeno se produce más fuertemente en Estados Unidos, y Estados Unidos yo diría hasta entrado los 80, era el feminismo más potente también por su capacidad de permear el proceso político. Estuvieron a punto las feministas de lograr una reforma constitucional en Estados Unidos, en un modelo especialmente complicado también para introducir reformas constitucionales, ¿no? Y yo diría que efectivamente cualquier feminismo que tiene tal potencia genera una caja de resonancia, y esa caja de resonancia termina produciendo reverberaciones fuera del lugar de origen. Y por supuesto eso es adoptado. Yo creo que en Chile esto también se ve como tanto las prácticas como el vocabulario y por supuesto el acervo conceptual de ese feminismo norteamericano empiezan a permear en la década del 70 también las prácticas chilenas, ¿no? Estas prácticas de concienciación que empiezan a ser los primeros grupos feministas más de élite
¿no? Y que coinciden con el proceso de recuperación o de lucha por la recuperación de la democracia, son muy típicas de lo que ya se estaba haciendo, digamos, con más tiempo en Estados Unidos. Ahí tú Pero por supuesto, estás pensando, Julieta Kirkwood, ponte tú en eso. estoy pensando Julieta Kirkwood, efectivamente, ¿no? Estos procesos de encuentro, estos procesos de concienciación, de poner en común a través de la conversación, no necesariamente a partir de la actividad política extramuros de la movilización. Obviamente en el caso chileno esto además tenía dificultades, pero incluso si no es así, en el feminismo se produce esta especie de retracción, este ensimismamiento que es promovido por la práctica norteamericana y que va tomando cuerpo en distintos lugares del mundo. Y hasta el día de hoy la idea de concienciación es una idea muy potente. Por ejemplo, en las universidades, antes de producirse este proceso de movilización del año 2018, que fue tan importante también para poner de relieve la cuestión del acoso sexual, eran muy fuertes los movimientos de concienciación. Yo diría, antes de que esto eclosionara como una especie de manifestación en las calles, con toda la performance que hemos visto, eso ya tenía su fuente en un grupo de actividades que se hacían muy en el plano del encuentro, en un plano incluso intimista. Entonces, por supuesto que esas prácticas se van expandiendo, y al mismo tiempo se va produciendo un sincretismo, ¿no? Esas prácticas son luego adoptadas, se agregan elementos nuevos. Creo que una de las ideas que más potentemente han sido reapropiadas por el feminismo latinoamericano, que viene del feminismo negro estadounidense, es esta idea de la interseccionalidad, que uno la escucha muchísimo en el debate jurídico-político actual, pero que en el caso de América Latina está reenviando muy fuertemente a los debates postcoloniales y a los debates relacionados con la situación de las mujeres indígenas. Es decir, ahí aparecen elementos que son novedosos, incluso aparece una puesta en cuestión de si la opresión de género es la opresión más relevante, ¿no? Ahí hay una manera de entender la cuestión que adquiere giros un tanto distintos, ¿no? Entonces yo diría que todo lo que tú dices se produce, y por eso creo que es siempre importante seguir los debates y las manifestaciones feministas de manera de capturar su idiosincrasia, ¿no? Porque siempre tienen elementos que son elementos locales. Déjame detenerme precisamente que lo que mencionabas sobre la agenda de interseccionalidad. Bueno, sabemos que estos estudios de interseccionalidad se originan en el pensamiento de una jurista, Grimshaw, a comienzos de los 90, y es definitivamente consagrado y popularizado por el trabajo de Patricia Collins, que efectivamente es una jurista de color, pero que además es feminista, y ella se interroga por qué en Estados Unidos hay tanta violación de mujeres negras. La pregunta es, bueno, en la interseccionalidad ahí están intersectando dos identidades, la identidad racial y la identidad de género, lo cual complejiza enormemente el argumento. Pero al mismo tiempo hay feministas que no se sienten cómodas con esa interseccionalidad, entre otras cosas porque no son de color. Son feministas pero no de color. ¿No hay ahí una tensión entre interseccionalidad y, no sé cómo llamarlo, aquí me vas a perdonar porque no soy nativo, digamos, en esto, pero ¿no hay una tensión entre la agenda interseccional y la agenda feminista más clásica? Sí, a veces se pone de relieve esta especie de tensión. Yo diría en los términos que tú lo pones, o a veces echando mano de la idea de una agenda más universal, ¿no? Porque la mirada interseccional también ha sido tematizada al hilo de esto que se ha dado en denominar más recientemente los debates identitarios, ¿no? Si el debate identitario no sería este debate en que la diferencia, ¿no? La trayectoria individual o de ciertos grupos captura, ¿no? La agenda al punto que nos encontramos en
con una incapacidad de construir una agenda común porque nuestras diferencias, ¿no?, parecen ser divisivas, ¿no?, parecen disolver esa capacidad de agenda común. Entonces, claro, efectivamente esta es una de las cuestiones que ha generado ruido respecto a la acción política, como algunas de estas categorías que han sido categorías de pensamiento que han permitido mirar las diferencias entre las mujeres y cómo a lo largo de la historia el ejercicio de constituir a las mujeres como un colectivo tendía a hacer que estas diferencias pasaran desapercibidas y tendía a generar entonces agendas que no siempre terminaban favoreciendo a mujeres que estaban en una posición, sobre todo política, más vulnerable, en que su voz era más difícil de hacerse escuchar. Pero claro, el precio que dicen incluso algunas feministas, y ahí estaría, por ejemplo, la misma Nancy Fraser que tú has citado, que puede estarse pagando por poner tan de relieve estas diferencias, es la pérdida de cohesión y hasta cierto punto la pérdida de la capacidad que había sido muy histórica del feminismo de construir agenda universal y sobre todo un reenfoque, que es el segundo coletazo, hacia las discusiones más en clave simbólica, en clave cultural, perdiendo de vista las discusiones relacionadas con las agendas tradicionales, que estaban también muy ligadas a la preocupación por las mujeres pobres, por la desigualdad económica, no solo por la desigualdad cultural. Estamos escuchando Hay algo allá afuera con Alfredo Joniant por Tele 13 Radio Podcast. Déjame avanzar ahora hacia lo que tú llamas los feminismos subalternos y especialmente el sur global. Y aquí, bueno, para orientarnos, aquí hay una larga tradición que va del sur global, digo, que va desde Julieta Kirkwood en Chile hasta hoy en día Verónica Gago en Estados Unidos, por ejemplo, perdón, en Argentina. Este feminismo subalterno tuvo, supongo, así lo interpreto, puedo estar equivocado, tuvo su momento, no quiero decir de gloria, porque banaliza el argumento, pero creo que tuvo su momento de máxima expresión histórica en Chile con ocasión de la ola feminista del año 2018. Una ola que además, y yo creo que es prueba de su éxito, generó un colectivo de mujeres, generó una performance, que fueron las tesis, y aquí es donde yo digo que esto es expresión de éxito, porque ese repertorio de acción colectiva se universalizó. El violador en tu camino es un repertorio que yo lo he visto en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, con los mismos gestos. En fin, vale decir que es un repertorio que algo tocó, alguna fibra tocó, y que no solamente la fibra de las mujeres, sino que también tocó probablemente una emoción más universal aún que la emoción que embarga naturalmente a las mujeres. Y desde ese punto de vista, me pregunto, ¿qué es lo que se ganó cuando digo se ganó, estoy tratando de colocar la dimensión de victoria en términos ya históricos, no una victoria del momento, sino una victoria de esas victorias que duran y que se inscriben en la historia? ¿Qué se ganó con la ola feminista del año 2018? ¿Y qué es lo que se arriesga con perder cuando tenemos a la vista movimientos de extrema derecha y derechamente reaccionarios muy hostiles a todo tipo de feminismo, sin saber mucho ellos, evidentemente, de qué se trata el feminismo? Yo creo que lo que se ganó no es directa consecuencia de la movilización del 2018, más bien a mí me parece que la movilización del 2018 muestra en clave de la discusión política chilena
la importancia que venía teniendo ya desde hace tiempo en el feminismo latinoamericano en particular, pero yo diría también expandiéndose hacia el feminismo global, la cuestión de la violencia de género. Lo digo así porque las movilizaciones que están mostrando un redireccionamiento de la agenda del feminismo hacia la violencia nos venían acompañando ya hace bastante tiempo en América Latina. De hecho, incluso algunas de las agendas clásicas como los derechos reproductivos se estaban poniendo en clave de agenda de violencia, por ejemplo, la cuestión de la violencia obstétrica. Con lo cual, el fenómeno de la violencia, ¿no?, se expande, se diversifica, adquiere también, recordemos inmediatamente antes de la movilización universitaria en Chile del año 2018, ya venía alimentado por el Me Too, al que tú hiciste referencia hace un rato, lo que mostraba este carácter global, ¿no?, y esta retroalimentación. Entonces, me parece a mí que al empalmar con el estallido social, muestra, por un lado, la organización que ya venía desarrollando el feminismo chileno, que probablemente al estar muy situada en las universidades era solo visible para quienes estábamos en las universidades, ¿no? Y no necesariamente había trascendido a la esfera pública, entendida esta como la esfera de la calle, la esfera de la discusión política global. Con esa movilización del 2018 alcanza a tener impacto en esa esfera pública y en el imaginario chileno, y alcanza a tener también, y muestra su influencia, más que alcanza a tener, yo diría que muestra su influencia, porque esto ha estado, quienes seguimos el debate legislativo lo sabemos, de manera consistente en toda la agenda de violencia. Adquiere visibilidad para el acoso sexual. Y dejó inmediatamente como herencia las leyes sobre acoso sexual en las universidades y también en otros espacios como en el deporte. Y yo diría que uno de los coletazos más recientes es la ley Carin, ¿no?, que tiene, no diría que ha sido promovida exactamente por organizaciones feministas, pero sí tiene resonancia, lo que muestra que el feminismo, más allá de si las organizaciones se comprenden o no como parte de este movimiento, es capaz de crear un imaginario, una agenda más o menos compartida. Y hay una serie de otras leyes, las modificaciones y la ampliación de las leyes relacionadas con el femicidio, que también muestran esta interacción en el imaginario social. Ahora, yo creo que el riesgo de eso es focalizar la acción política básicamente en las cuestiones de la violencia, con una agenda que varias personas, y yo tengo esa preocupación, tienden a ver también como una agenda exclusivamente punitivista, ¿no? Yo diría que ahí hay un riesgo, primero porque pierde la capacidad de influir en otras discusiones. En el caso chileno, por razones contextuales, quizás esa pérdida no ha sido tan visible porque también ha estado paralelamente a la discusión del constituyente, y eso permitió entonces, generó una ventana de oportunidad para que otras preocupaciones del feminismo, como el cuidado o la participación política, tuvieran una expresión pública. Pero lo cierto es que si uno pone entre paréntesis el debate constituyente, pareciera ser que la organización feminista se sigue concentrando básicamente en el tema de la violencia, que por supuesto es un tema muy, muy importante por las cifras, por la mantención, ¿no?, por la especial resistencia de los cambios culturales de la violencia, pero difícilmente puede ser el único foco de acción feminista, creo yo. Y menos me parece que debiera ser solo con una agenda de carácter penal, ¿no? Entonces ahí yo veo un riesgo. De hecho, en los últimos días el gobierno de Chile, a través de la ministra Jara, acaba de mandar un proyecto de ley que yo lo considero muy interesante, además porque visibiliza, ya sabemos del tema de antes, evidentemente, pero aquí queda nuevamente visibilizado un tema que justamente no es de violencia, o es de una violencia de otro tipo,
de haber violencia, de violencia más bien económica, y que tiene que ver con la brecha salarial entre hombres y mujeres, en donde las grandes empresas, según este proyecto de ley, me parece una estupenda iniciativa legal y que hay que generalizarla y masificarla. Las grandes empresas se tienen que responsabilizar de esta brecha salarial, y responsabilizarse, entre otras cosas, significa darlas a conocer, visibilizarla. ¿Qué opinas tú de ese tipo de medidas o agendas, Yanira? Sí, yo creo que de hecho esa es una de las agendas fundamentales porque tiene además la capacidad de mostrar un aspecto que es un aspecto neurálgico, no solo para la agenda feminista, sino para el desarrollo de las sociedades en el momento en el que estamos, que es la cuestión del cuidado, y con sus implicancias macroeconómicas, porque todos sabemos que las mujeres están tomando decisiones reproductivas que están generando entonces una ralentización o una caída de las cifras de natalidad. Y mientras no se produzca una discusión que tenga visos de intervenir de manera más consistente, más sistemática en esa estructura de división de tareas que no solo se da en el plano interno, sino que dada la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, requiere también pensar en nuevas estrategias en el plano laboral. Mientras eso no se produzca, vamos a previsiblemente mantener este estado de cosas. Y este estado de cosas tiene repercusiones también desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Y entonces, claro, me parece que esa es una agenda que en Europa hoy día es una agenda de interés, donde se están desplegando acciones, y que obviamente en el caso latinoamericano, donde hemos tenido menor desarrollo de políticas de Estado social, y normalmente son las políticas de Estado social las que están permitiendo entrar a este tipo de discusiones, hemos tenido entonces una discusión un poco más lenta, a pesar de que la idea del cuidado ha sido una idea que ha estado muy, muy vinculada a una característica del feminismo latinoamericano, que es un feminismo más maternalista que lo que podríamos encontrar en otros lugares, ¿no? Esta idea del sincretismo y de la influencia de la figura materna ha tenido un despliegue bien importante en la práctica política feminista en América Latina. Por lo tanto, la cuestión del cuidado ha estado en el vocabulario feminista. Lo que pasa es que no ha logrado todavía permear agendas concretas, ni tampoco ha logrado interesar, creo, suficientemente al feminismo para entrar con más fuerza a ese debate desde el punto de vista de lograr algún tipo de influencia política hacia un grupo de instrumentos que permitan articularlo y operacionalizar mejor esa pretensión. Hoy te quiero agradecer esta estupenda conversación, Yanira, sobre un tema muy relevante, sobre el cual flotan todo tipo de imágenes y representaciones, muchas de ellas muy erradas y muy ignorantes. Esa es la razón por la cual me interesaba llevar a podcast la pregunta de qué es el feminismo. Precisamente, bueno, en lo personal, para construir a la causa, no sería una tontera mía decir yo soy feminista, porque lo considero a esta altura de parte de hombres, lo considero medio oportunista, ese tipo de cosas, pero sí me interesa la causa desde la perspectiva de la emancipación de hombres, mujeres, niños y grupos completos, y de ese punto de vista es sumamente relevante hablar del feminismo. De modo que, Yanira, muchas gracias por esta muy interesante conversación. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación y a mí me parece efectivamente que hay elementos que no solo para las sociedades. Así que bienvenido sea una conversación más amplia. Absolutamente. Muchas gracias, Yanira. Cuídate, que estés muy bien.